Bienvenidos a Vamos a jugar una. Yo soy Enric y hoy os traigo un vídeo sobre 10 juegos de mesa que jamás saldrán de mi colección. ¿Vamos a jugar una? He pensado que hoy quería traer algo un poquito más personal, algo de mi colección que llevo muchísimos años con ellos, no hay ninguno que sea novedad, pero ¿qué queréis que os diga? Son juegazos que me han dado unas partidazas brutales y que siempre que los saco o incluso se los enseño a gente que no los conocen, la gente lo flipa y sobre todo se lo pasan genial. Así que nada, espero compartir con vosotros esta experiencia y bueno, lo de siempre, aquí el canal no sería nada sin vosotros, así que si no os importa y si no os molesta y os gusta el contenido, darle me gusta, suscribíos, activar la campanita para futuras notificaciones y vamos a empezar ahora sí aquí en Vamos a jugar una. Y como el vídeo de hoy va de bicharracos, empezamos fuertísimo con el primero. Aquí os traigo este pepino Barrage, un juego traído por Maldito Games de 1 a 4 jugadores para 14 años adelante y con una duración de 120 minutos. Viendo Barrage aquí encima de mi mesa, tengo que reconocer que hace relativamente bastante, hace ya unos meses, hice un vídeo sobre Barrage contra Brash y al final me quedé quedando con Brash. Ahí con Barrage, ¿vale? Que es este bicharraco, ¿vale? Es una gestión de recursos donde tendremos que ir haciendo presas para, mientras cae el agua, intentarnos quedar las gotas para nuestras centrales hidroeléctricas, pasarlas por un canal y transformar el agua en energía y esa energía poder puntuar en todo el marco. Aquí tenemos arriba del todo donde vamos a ir contando cuánta energía hemos generado en ese turno. A más cosas tengamos desarrolladas, obviamente más energía vamos a fabricar. Es una pasada sensacional porque luego tenemos el rondel que vamos poniendo las tuneladoras, las excavadoras y demás, y entonces, bueno, vamos gestionando todo en un periplo que es brutal y es una pasada. Y lo que os decía, hace mucho, pues hice el vídeo y tal, de ganó Barrage, pero últimamente es que estoy saboreando mucho Brash porque estamos jugando como se debe jugar, ¿vale? O sea, al principio cuando juegas a Brash, lo juegas mal. Lo juegas mal porque construyes, siempre haciendo hierro y demás. Al final, en las últimas partidas las estamos haciendo de verdad. Y estoy saboreando más Brash que Barrage. Que Barrage es un pepino, ¿eh? Pero últimamente es como que, ¡guau! Le estoy pillando un saborcillo. Y bueno, pues jugando tanto a Brash dije, ¡buah! Voy a darle ahora caña a Barrage, que es un pepinazo también. Y ya os digo, el tema de las construcciones, el cómo tienes que gestionar, el cómo tienes que ir leyendo la mesa. Porque aquí el juego no solo se centra en lo que estás haciendo ahora, sino que tú tienes que ir invirtiendo tus recursos que cuando acaben de girar en el rondel entero los vas a recuperar. Pero mientras no los recuperes tendrás que hacer más recursos para seguir haciendo cosas y que la rueda vaya girando. Es muy interesante ver cómo va evolucionando y sobre todo ver cómo tienes que leer a los rivales a lo largo de varios turnos. Centrarte sobre todo en la gestión y ¡buah! Es una pasada brutal y la verdad, a nosotros nos flipa y os lo recomiendo muchísimo, tanto Brash como Barrage o como Nucleum incluso, que son todos como muy parecidos y unos beben de mecánicas de otros, brutales. Aquí os recomiendo este pepinazo para que lo disfrutéis 100% garantizado en vuestra mesa. En Barrage lo que vamos a hacer principalmente es construir presas, generar energía y optimizar nuestra infraestructura hidráulica. La clave está en gestionar bien el agua, que es un recurso compartido y escaso, lo cual lo convierte en un juego muy estratégico y competitivo. A lo largo de la partida vas a tener que planificar acciones con antelación, construir estructuras clave como presas y conductos y producir energía para completar contratos, todo mientras el agua fluye y puede ser aprovechada por ti o por otros jugadores si no te anticipas bien. Es un juego donde cada decisión tiene muchísimo peso y un mal turno puede pasarte factura durante toda la partida. Lo que más me ha gustado es la tensión constante entre jugadores por el uso del agua y cómo tienes que pensar a largo plazo durante tu primer turno. Las partidas se sienten muy intensas y ajustadas, y aunque al principio puede parecer abrumador por la cantidad de opciones, en cuanto le pillas el ritmo, la experiencia es absorbente y gratificante. Además, tiene ese punto de interacción indirecta pero muy presente, donde lo que haga otro jugador puede arruinarte la jugada o darte una oportunidad inesperada.
Como punto negativo, diría que tiene una curva de entrada muy alta y puede resultar exigente para quien no está acostumbrado a juegos duros. No es un gran problema, pero sí algo al que conviene tener en cuenta si lo vas a jugar con gente poco experimentada o buscas algo más ligero. Lo recomendaría a aficionados de los Eurogames más exigentes, a quienes les gusta planificar varios turnos por adelantado y no les importa un reglamento denso. Si te gustó Gaia Project o Brass Birmingham, creo que Barrage te puede encantar, porque combina esa planificación férrea con una interacción tensa e inevitable. En definitiva, Barrage es un juego que brilla por su diseño exigente y por cómo premia al jugador que mejor se adapta al mapa y al flujo del agua. Si te cuadran los juegos estratégicos y con conflicto de intereses constantes, este título puede darte partidas memorables. Y como no podía faltar, algún que otro cooperativo va a caer en este vídeo. El que os traigo es un bicho, o sea, nos sorprendió un montón porque lo conseguimos en la primera tirada de 2024 y no hemos dejado de jugarlo desde entonces. A pesar de habernos pasado toda la campaña, seguimos dándole caña, sobre todo con la expansión Turbulencias, a este SkyTeam, un juego traído por Asmodee exclusivo a 2 jugadores para 12 años en adelante y con duración de 20 minutos. Para el que no conozca este juego, se trata de un cooperativo donde tendremos que aterrizar aviones. Parece sencillo, pero la magia está en que cuando nosotros tenemos como una especie de pantalla donde tiraremos unos dados, ¿vale? Contra la pantalla para que solo los veamos nosotros. Uno será el piloto y otro será el copiloto. Da igual quién, porque al final lo único que cambia es que el piloto empieza primero. Entonces ahí empieza la magia, ¿vale? ¿Por qué? Porque antes de tirar los dados tenemos que pensar la estrategia. Pues yo me quiero dedicar a limpiar aviones, pues yo me quiero dedicar a meter la gasolina, pues yo me quiero dedicar a hacer X cosas. Venga, va, vamos a ello. Y entonces tiras los dados y a partir de ahí ya no puedes hablar nada durante el juego. Por lo tanto tendrás que cooperar colocando los dados poquito a poco en este tablero, pero teniendo en cuenta algo muy importante, que tenemos que siempre, primero, para llegar al puerto, tener en cuenta que en cada turno va bajando la altitud y tendremos que llegar al puerto, pero al aeropuerto, pero claro, habrán aviones que tendremos que limpiar porque como en un momento bajemos a más abajo de esta altura y hayan aviones, nos estrellaremos. Que llegamos al aeropuerto que no estamos planos, nos estrellaremos. Que no hemos bajado los frenos, los flaps y activado y bajado todas las marchas, nos estrellaremos. Así que cuidado porque las partidas se pueden liar y como no nos salgan bien los dados y no hayamos hecho todos nuestros deberes, nos iremos al hoyo. Es fascinante ver cómo funciona, un cooperativo genial, muy baratito, de menos de 30 euros. ¿Y qué queréis que os diga? Con el tema de la campaña, tiene una rejugabilidad increíble, porque es como una mini campaña que tiene una especie de libro, ¿vale? Y tú vas haciendo, pues ahora haces este aeropuerto, pues tal cosa, haces el siguiente aeropuerto y vas metiendo mecánicas nuevas y luego cuando te las has acabado todas, o en cualquier momento, puedes hacerlo modular y puedes hacer como, pues ahora me voy a jugar este escenario con esto y esto. Y entonces tienes escenarios para dar y vender. Un juego que es adictivo como el solo, que no te echarás solo una partida en una tarde, y este SkyTeam merece la pena, sobre todo si os gustan los cooperativos a 2 jugadores. En SkyTeam nos convertimos en una pareja de pilotos que deben aterrizar su avión en diferentes aeropuertos del mundo, sin decir ni una sola palabra. La clave está en la cooperación silenciosa, ya que cada jugador maneja diferentes sistemas del avión, como la altitud, la velocidad, los frenos o el café, usando dados que se tiran y colocan en secreto. Cada ronda es una pequeña batalla contra el caos, donde deberemos decidir rápido y usar bien los dados y anticipar los movimientos del otro piloto, porque cada decisión cuenta y un error puede hacernos estrellar. Lo que más me ha gustado es lo temático y tenso que se siente todo, incluso con reglas sencillas. Las partidas son cortas pero intensas, con un nivel de concentración y compenetración altísimo. Tiene ese punto de nerviosismo constante como si de verdad estuviéramos al mando de un avión. Cada partida es distinta, sobre todo por los distintos aeropuertos y las expansiones que van sumando variables. Como punto negativo, no funciona bien a grupos grandes, ya que es un exclusivo a 2 jugadores y muy dependiente de la conexión entre ambos. No es un gran problema, pero sí algo a tener en cuenta si buscas algo más sociable o de más jugadores. Lo recomendaría a parejas o amigos que disfruten de juegos cooperativos, intensos y con comunicación no verbal, muy del estilo de The Mind, pero con mucha más carga temática. Si te gustó Código Secreto, Dúo o Hanabi, creo que SkyTeam te va a flipar por ese mismo enfoque de entenderse sin hablar. En definitiva, un juego original, inmersivo y muy adictivo para jugar a dúo,
si os van los retos cooperativos bien temáticos, este puede aterrizar perfectamente en vuestra mesa. Y creo que no me voy a pillar los dedos si os digo perfectamente que el que os traigo ahora es uno de los juegos de deducción de los mejores, no el mejor porque me encanta, ya sabéis que adoro incómodos invitados, pero este de aquí podría deciros que es el top 2 de mi ludoteca de juegos de deducción. Aquí os traigo este Turing Machine, un juego traído por Trangis Games de 1 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con duración de 20 minutos. Este juego lo petó tantísimo cuando salió, o sea, y en la BGA se ha jugado infinitas veces. Me gusta mucho porque también tiene como una especie de reto diario, ¿vale? Diría en la BGA, que te dice, bueno, pues para ir entrenando la mente y sobre todo para ir haciendo, porque se puede jugar en solitario sin ningún problema. Luego tenemos aquí un QR, ¿vale? Donde os ofrecen más de 7 millones de casos, ¿vale? Para poder ir jugando. ¿Y cómo se juega? Pues aquí en la imagen lo veréis claro. Tenemos aquí la máquina de Turing, ¿vale? Que la pondremos aquí en medio y entonces pondremos cartas analógicas, ¿vale? Tenemos que intentar descubrir el código compuesto por 3 números en la mesa y entonces le tendremos que ir haciendo preguntas a la máquina de Turing. Obviamente, como usa máquina analógica, no nos va a contestar propiamente dicho la respuesta correcta. Le podemos preguntar si es un 7, sí, pero entonces perderemos mogollón de respuestas a hacer. La magia, que tú, por ejemplo, en el turno le vas a preguntar, pues yo qué sé, si la azul es más pequeña que la amarilla o el lila es igual al azul. ¿Y cómo funciona esto? A lo largo de los símbolos, ¿vale? Triángulo, cuadrado y redonda. Dependiendo de cómo hagamos las preguntas, cogeremos los números que nosotros creamos y entonces los pondremos dentro de nuestra carta perforada y tendremos que comparar los resultados si son un check conforme es verde o es una X o simplemente está en blanco que no nos da una respuesta afinada. Me gusta mucho el cómo funciona porque cada partida es diferente y sobre todo vas muy acorde a lo que los demás vayan preguntando porque tú vas viendo las respuestas, vas viendo qué necesitas, qué dejas de necesitar. Es una cosa que me encanta. ¿Y qué queréis que os diga? Aquí Turing Machine tiene un puesto asegurado para siempre en nuestra ludoteca. En Turing Machine lo que vamos a hacer principalmente es resolver un código secreto de 3 dígitos usando una máquina analógica basada en tarjetas perforadas. La clave está en un sistema de verificación lógica sin electricidad, lo cual lo convierte en un juego muy ingenioso, único y perfecto para los amantes de los acertijos. A lo largo de la partida vas a tener que formular hipótesis, contrastarlas con los verificadores, descartar posibilidades y deducir la combinación correcta, todo mientras el resto de jugadores intenta ser el primero en dar con la respuesta exacta. Es un juego donde cada deducción te acerca un paso más al objetivo o te puede despistar por completo si interpretas mal una pista. Lo que más me ha gustado es la brillantez del sistema de comprobación sin tecnología. Parece magia, todo es puro papel y lógica. Las partidas se sienten intensas, silenciosas y muy cerebrales, y aunque al principio puede parecer frío o abstracto, en cuanto resuelves el primer código te enganchas sin remedio. Además tiene ese punto de reto mental puro donde cada intento es un paso hacia la eureka. Como punto negativo, diría que no es un juego para todos los públicos, puede resultar demasiado seco o exigente si no te atraen los juegos de deducción pura. No es un gran problema, pero sí algo a tener en cuenta si buscas interacción o prefieres juegos más temáticos o relajados. Lo recomendaría a jugadores que disfruten con desafíos lógicos, juegos tipo escape room o rompecabezas matemáticos. Si te gustó En búsqueda del planeta X o Cryptic, creo que este te puede encantar, porque lleva la deducción al siguiente nivel, pero de una forma muy elegante y única. En definitiva, un juego que te exprime el cerebro y te recompensa con una satisfacción enorme cuando das con la solución. Si te va la deducción pura y los retos mentales, Turing Machine es una maravilla que no te puedes perder. Y en los juegos de mesa estamos acostumbrados a nosotros ser los que vayamos a los sitios a atacar, a robar cosas, a obtener recursos y luego salir de ello, ¿vale? Como puede ser juegos como Clank y demás, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí os traigo un juego que es duro como el solo, pero que es una pasada brutal, que lo disfrutamos muchísimo, un cooperativo asimétrico que es una barbaridad. Aquí os traigo este
Spirit Island, un juego traído por Arrakis Games de 1 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con duración de 90 a 120 minutos. Me gusta mucho el cómo funciona, sobre todo porque es muy asimétrico. Nosotros seremos uno de estos espíritus que vivimos en esta isla. ¿Y qué pasa? Que vienen unos colonos, unos piratas, a intentar robarnos nuestras riquezas y nuestros tesoros, lo cual tendremos que intentar impedirlo. A priori parece un juego sencillo y demás, pero ¿veis esta caja grande? Ostras, es un juego duro como el solo, ¿eh? Y se puede perder como la liemos. Funciona muy bien en solitario, a 2, 3, 4, los que queráis, ¿vale? ¿Por qué? Porque a 2 jugadores llevamos dos espíritus. A un jugador pues llevaremos 2 espíritus. Entonces tendremos que ir gestionándolo todo nosotros para intentar posicionarlos. Tenemos que colocarnos a lo largo de la partida y sobre todo lo que me encanta es el tema de la simetría, es decir, cada uno de estos espíritus tiene unas habilidades en concreto y tendremos que gestionar nuestras cartas para intentar sobrevivir. Aprieta el juego como el solo. Quizás el tablero me habría gustado que en esta segunda edición, porque hacía mucho tiempo que no estaba en el mercado, ¿vale? Y en la nueva reedición que hicieron, en verdad fue solo una reimpresión, lo sacaron y decidimos hacernos con él. El problema que nosotros el tablero lo vemos como muy plano, ¿sabéis? Como que actualmente hay juegos que brillan muchísimo más en este sentido, en el sentido estético, pero por lo demás, si no os importa, la jugabilidad es una brutalidad. Es una pasada ver cómo funciona y sobre todo cómo hila. Y ya os digo que si os gustan los cooperativos asimétricos, difíciles como el infierno y que os hacen pensar para no liarla, este Spirit Island triunfará 100% en vuestra ludoteca. En Spirit Island, lo que vamos a hacer principalmente es proteger nuestra isla como espíritus elementales ancestrales, enfrentándonos a la invasión de colonizadores humanos. La clave está en la gestión simultánea de poderes, la cooperación y la planificación conjunta, lo cual lo convierte en un juego intenso, asimétrico y muy estratégico. A lo largo de la partida vas a tener que expandir tu influencia espiritual, usar tus poderes con precisión y coordinarte con el resto para frenar el avance del enemigo, todo mientras los invasores destruyen ecosistemas y construyen ciudades que amenazan la isla. Es un juego cooperativo donde cada decisión cuenta de forma crítica y en el que fallar en la sinergia puede ser devastador para todos. Lo que más me ha gustado es lo temático y absorbente que es. Las partidas se sienten muy tácticas y progresivas y aunque al principio cuesta ver por dónde empezar, cada espíritu evoluciona de forma muy distinta y potente. Además, tiene ese punto de puzzle colectivo donde cada movimiento encaja en un todo mayor y cuando el grupo conecta, el juego brilla como pocos. Como punto negativo, diría que la carga de reglas y la simbología puede abrumar bastante al principio, sobre todo si no hay alguien que ya lo domine. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si buscas una experiencia rápida o sin mucha preparación previa. Lo recomendaría a grupos de jugadores que disfruten de juegos cooperativos complejos, con mucha planificación y progresión de habilidades. Si te gustó Gloomhaven o Mage Knight, Spirit Island te puede fascinar, porque tiene esa mezcla de gestión exigente, inmersión temática y colaboración necesaria. En definitiva, un cooperativo profundo, desafiante y con un tema que realmente se siente en mesa. Si te trae la idea de defender lo natural desde una perspectiva espiritual y no te asusta un buen reto, Spirit Island es un imprescindible. Y para juegos cooperativos os traigo ahora uno muchísimo más sencillo, más distendido, pero que a nosotros nos encanta, sobre todo para sacarlo en esos momentos que, bueno, que viene gente a casa y dices, venga, va, jugamos un party y tal, pero quiero algo un poquito que no tenga que pensar demasiado, pero que a la vez no sea súper sencillo. Pues aquí os traigo este Hanabi, un juego cooperativo traído por Asmodee de 2 a 5 jugadores para 8 años en adelante y con duración de unos 20 minutillos de duración más o menos. Aquí en este Hanabi lo que tendremos que hacer es ordenar 5 palos de colores, ¿vale? 5 en este caso serán, como podéis ver, petardos, ¿vale? O fuegos artificiales, que tendremos el rojo, el amarillo, el verde, el blanco y el azul, ¿vale? Y si tenéis la expansión, como tengo yo, ¿vale? Que este es Hanabi, que espectáculo, tendréis el negro y el blanco y el multicolor. Pero eso os los dejo para otra ocasión.
En este caso, en el juego vamos a tener como una especie de sujetacartas y pondremos todos las cinco cartas que tengamos en ese momento. Entonces, a lo largo de la partida, los jugadores lo que tendrán que hacer es darnos pistas con estas moneditas de aquí que sacaremos de esta bolsa, ¿vale? Nosotros los debemos poner encima de la bolsa diciendo que están activos y las sacamos fuera cuando ya hemos gastado esa pista, ¿vale? Y tendremos que decir un color o un número, teniendo en cuenta que si tenemos, por ejemplo, aquí, que se ve mejor, aquí tenemos un 2 blanco, un 1 rojo, un 4 azul, un 2 rojo y un 5. Si os digo de pista el número 2, tendré que decir que esta carta es el número 2 y que esta carta es el número 2. ¿Y por qué lo digo? Porque en todo momento, como jugador, yo solo veo las cartas de los demás, pero no veo mis cartas. Entonces, claro, la magia está en que no podemos hacer trampas para ver qué tenemos, porque tenemos que sacar en todo momento una carta, ¿vale? En nuestro turno o jugamos una carta o descartamos una carta o damos una pista. Descartar una carta recupera una pista y jugar una carta, si la jugamos y está en orden de la menor a la mayor en el montoncillo que vamos poniendo según el color, perfecto. ¿Que no? Perderemos una vida. Tenemos 3 vidas. Como perdamos la tercera vida, se acabó la partida. Un juego que le dará mucha rejugabilidad, muchísima vida al juego y me lo saco encantadísimo con cualquier tipo de jugador. Me lo paso súper bien y ya os digo, de estos distendidos, muy rápido de jugar, divertidísimo y que la gente cuando somos 4 o 5 en casa y no sabes qué sacar, te que sacas un Hanabi y triunfa 100% en cualquier ludoteca. En Hanabi lo que vamos a hacer principalmente es cooperar para construir un espectáculo de fuegos artificiales en el orden correcto, pero con una particularidad. No puedes ver tus propias cartas. La clave está en dar pistas precisas a los demás jugadores para que sepan qué cartas tienen en mano, lo cual lo convierte en un juego muy original, tenso y que exige máxima concentración. Durante la partida vas a tener que memorizar lo que te han dicho, deducir lo que tienes y ayudar a los demás a no cometer errores, todo mientras gestiones las pistas disponibles y evitas que se agoten los errores permitidos. Es un juego donde cada decisión cuenta muchísimo, porque una pista mal dada o una carta mal jugada puede arruinar la partida. Lo que más me ha gustado es la tensión constante que genera sin necesidad de enfrentamiento directo y lo compacto que es para lo que ofrece. Las partidas se sienten muy desafiantes, comunicativas y muy colaborativas, y aunque al principio puede parecer extraño no ver tus propias cartas, cuando le pillas el ritmo engancha muchísimo. Además, tiene ese punto de complicidad y reto compartido que hace que quieras repetir para conseguir una mejor puntuación. Como punto negativo, diría que puede generar algo de frustración si no todos los jugadores están igual de concentrados o comprometidos con la partida. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si lo vas a jugar con grupos muy dispares en experiencia o con personas que tienden a desconcentrarse con facilidad. Lo recomendaría a grupos que ya han jugado a juegos cooperativos y busquen un reto distinto centrado en la deducción y la memoria compartida. Si te gustó The Mind, este te puede encantar, porque lleva esa conexión silenciosa a un nivel mucho más exigente y estratégico. En definitiva, un juego que demuestra que con pocas reglas y sin ver tus cartas se puede generar una experiencia tensa, divertida y memorable. Si buscas un cooperativo diferente, Hanabi es una apuesta muy sólida. Y para deck building, el que os traigo ahora, un pepino sensacional que últimamente tengo que reconocer que le estamos dando más a Astro Knight que al siguiente que os traigo ahora, pero no deja de ser un bicharraco y jamás, 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 jamás saldrá de mi ludoteca. Aquí os traigo este Aeon's End, un juego traído por PlaySD Games de 1 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con duración de 60 minutos. Me es curioso que los creadores originales, que serían estos de aquí, Indie Boards and Cars, hizo también Astro Knight, ¿vale? Que es un juego también de cooperativo, pero que este te prometen 60 minutos, pero es mentira cochina, ¿vale? Vas a estar 2 horas en una partida, hora y media, 2 horas, seguro 100%. Que quieres una experiencia mucho más, mucho más vibrante y mucho más exhaustiva y sobre todo que lo vivas a tope. Aeon's End. Que quieres un juego un poquito más, la misma experiencia pero más comedida y en 60 minutos os prometo que lo tienes montado, jugado y recogido. Compras Astro Knight, ¿vale? La única diferencia que Aeon's End lo veo como una experiencia mucho más pulida, mucho más que te ofrece un deck building
brutal con su asimetría, sus combos, la manera en que tienes que vencer a estos némesis que vas a tener que ir viendo y cómo tienes que ir protegiendo la ciudad, porque cuidado, se nos puede liar muchísimo. Y el tema de los hechizos y demás, pues, o habilidades, las podrás jugar dependiendo de cómo esté el terreno de juego en ese momento o cómo te lo hayas preparado en tu tablero personal. Es una pasada, me gusta muchísimo, sobre todo que las ilustraciones son muy top. Es decir, la comparación para mí con Astronite es que quizás no es tan bonito con Aeon's End. En Astronite digamos, la producción es un poquito más precaria y por eso es un juego más barato. Aquí estamos hablando de un juego de entre 80 a 100 pavos y en Astronite estamos hablando de un juego de unos 60, 40, 50, 60 euros. Ahora no me acuerdo cuánto está, pero no tan caro. ¿Vale? Y la producción aquí es mucho más pulida, se ve muchísimo más mimo. Lo que pasa es que, claro, no todo el mundo tiene 100 pavos para gastárselo. Yo me los gasté porque soy un calentado y lo he disfrutado muchísimo. Pero si hubiera salido Astronite antes, lo habría comprado y todos contentos. Aquí os traigo un juego que os va a dar una rejugabilidad brutal y de los cooperativos más entretenidos a nivel experto que tenemos en nuestra ludoteca. En Aeon's End, lo que vamos a hacer principalmente es defender la ciudad de Gravehall de los ataques de poderosas némesis, usando un sistema de construcción de mazos muy particular. La clave está en gestionar bien tus cartas sin barajar tu mazo, lo cual lo convierte en un juego muy táctico, tenso y diferente al resto de deck builders. A lo largo de la partida vas a tener que adquirir nuevas cartas, preparar hechizos, coordinarte con tus compañeros y adaptarte a los ataques del enemigo, todo mientras la presión aumenta y la amenaza de derrota está siempre al acecho. Es un juego donde cada decisión suma y donde planificar en equipo marca la diferencia entre sobrevivir o caer. Lo que más me ha gustado es lo bien que funciona en cooperativo y cómo cambia cada partida según la némesis o los magos elegidos. Las partidas se sienten intensas, exigentes y muy estratégicas, y aunque al principio puede parecer que todo va mal, cuando logras montar un buen mazo y sincronizar acciones, la satisfacción es brutal. Además tiene ese punto de rescalado modular que hace que puedas ajustar perfectamente la dificultad según el grupo o el reto que quieras. Si tengo que decir algo que quizás no guste a todo el mundo, diría que la estética y la producción son algo sobrias, y el reglamento inicial puede abrumar si no estás acostumbrado al género. No es un gran problema, pero sí algo a tener en cuenta si buscas algo más visual o de entrada muy directa. Lo recomendaría a grupos que disfruten los cooperativos exigentes y los juegos de construcción de mazos con decisiones importantes. Si te gustó Marvel Champions o Spirit Island, creo que este te puede encantar, porque combina la táctica de deck building con una amenaza central que te obliga a pensar como equipo. En definitiva, un juego que ha redefinido cómo se puede hacer un cooperativo con construcción de mazos. Si te atrae la estética y te gusta sufrir un poco en cada partida, Aeon's End puede convertirse en uno de tus favoritos. Y pasamos de un bicharraco a jugar un juego que realmente no tiene mucho. O sea, es un juego que me gusta mucho por el tema del entreturno, ¿vale? Porque no existe. Todo el mundo tenemos que estar atentos. Y cuando tienes gente muy distendida, que enseguida se saca el móvil y le tienes que tirar una mirada asesina como diciendo, deja eso o corto manos. Pues entonces te sacas esto, lo juegas, un familiar genial, pero yo lo he jugado sobre todo con adultos y se lo han pasado bomba. Os traigo aquí Armadillo, un juego traído por Mercurio Distribuciones de 2 a 6 jugadores para 8 años en adelante y con una duración de 20 minutos. Aunque os parezca una chorrada, es un juego que me lo juego con cualquier tipo de jugador, aunque sean jugadores exigentes y demás, el pique y la interacción indirecta que tiene este juego me gusta muchísimo. Tenemos 10 cartas en la mano, 10 o 8, ahora no me acuerdo, y vamos a tener que ir tirando dados encima de la mesa, ¿vale? Tenemos estos 6 dados. Nosotros tenemos que elegir qué dados o cuántos dados queremos tirar, teniendo en cuenta que los dados azules van del 1 al 3, son de 6 caras, los siguientes van del 4 al 6, que son los amarillos, y los siguientes van del 7 al 9. A dados más con colores más vivos, mayor será la puntuación. Y cuando los tiremos tendremos que sumar. Todo el mundo mirará en su mano si tenemos alguna carta que con los dados, ¿vale? Si la suma da 17, pues tenemos que buscar un 17. Y podremos gastar armadillos, uno por cada más menos, o sea, más uno menos uno que tengamos. Que tenemos un 16 pues, y tenemos un armadillo, pues lo gastamos el armadillo y a ese 17, pues menos uno, pues 16 y lo descartamos. El objetivo, quitarse el mayor número de cartas posibles. En el momento que alguien se haya quitado
todas las cartas, se acaba la ronda, ¿vale? Porque jugaremos a lo largo de 3 rondas. Y al final, cada carta que nos quede en la mano cuando alguien se haya descartado de todas serán puntos negativos. Los apuntaremos, volveremos a jugar durante 3 rondas y el que tenga menos puntos negativos al final de la partida ganará este armadillo. Me gusta muchísimo. Yo lo suelo jugar con una torre y tiradados que tenemos, pero ¿qué queréis que os diga? Lo podéis jugar con cualquier cosa o tirando directamente los dados. Es un juego que todo el mundo estará atento porque no solo el que tira los dados es el que se descarta cartas, que esta es la magia, sino que si yo saco un 17, todo el mundo que tenga un 17 o que tenga armadillos para bajar esa puntuación o subirla, lo podrá jugar. Así que cuidado, porque estar atentos, no se repiten manos, por lo tanto, como alguien no se haya dado cuenta que podía descartarse una carta, no se la podrá descartar. Y este juego os prometo que es un vicio increíble en la mesa y en la ludoteca. Armadillo, lo que vamos a hacer principalmente es ser los primeros en quedarnos sin cartas usando combinaciones de dados y algo de astucia. La clave está en elegir bien qué dados lanzar y cuándo aprovechar también las tiradas de los demás, lo cual lo convierte en un juego rápido, ágil y con mucho dinamismo. Durante la partida, tirarás dados para intentar que la suma coincida con alguna carta de tu mano y así descartarla. Y si te falla algún punto, puedes usar fichas de armadillo para ajustar el resultado y seguir avanzando. Es un juego donde cada tirada te acerca un poco más a la victoria o te deja bloqueado por un solo número. Lo que más me ha gustado es lo directo que es y cómo todo el mundo se mete en la partida desde el primer turno. Las partidas se sienten muy vivas, con ese toque por ver quién consigue vaciarse la mano antes y aunque la mecánica es sencilla, tiene ese punto justo de táctica que lo hace interesante incluso tras varias rondas. Además, tiene ese ritmo de juego donde las risas y los de ¡ay, por uno no me vale! Están garantizados. Como punto mejorable, diría que no brilla igual si todos los jugadores no se fijan en las tiradas de los demás, ya que parte de la gracia está en aprovechar los descartes ajenos. No es un gran problema, pero sí algo a tener en cuenta si lo juegas con gente que prefiere juegos más introspectivos o con menos atención compartida. Lo recomendaría a familias, grupos que busquen un juego rápido y divertido, o como filler perfecto entre partidas más largas. Si te gustaron juegos como el Uno o Skyjo, este tiene ese punto similar pero con dados, azar táctico y mucha más interacción directa. En definitiva, un juego que mezcla velocidad, azar y decisión ligera con mucho acierto. Si buscas un filler para todas las edades, con ritmo ágil y partidas de 20 minutos que dejan con ganas de revancha, Armadillo cumple con creces. Y el siguiente que os traigo es un juego que a mí me ha flipado su mecánica. Quizás no es lo más fácil de guardar a mesa, ¿vale? Porque una vez hayas destrozado o, digamos, desbaratado toda la fuente divina donde tenemos que coger todas las piezas para nuestros dados, pues, ostras, el recoger es un palo que no veas. Pero bueno, el packaging es genial, se guarda todo listo para que cuando empieces una partida no tengas que montarlo todo, sino que ya lo tengas todo listo. Aquí os traigo Diceforge, un juego traído por Libelud y distribuido en España por el grupo Asmodee, lo tenía por aquí, de 2 a 4 jugadores para 10 años en adelante y con duración de 45 minutos. Me gusta mucho este juego porque tiene una mecánica que yo no conocía, yo no conozco otro juego que ofrezca esta mecánica y no sé si es bueno o es malo, porque a mí me gusta mucho este juego, ¿vale? Tenemos unos dados muy gordos, unos dados bastante gorditos, que para tirar 2 dados de la mano ya se siente como que no les puedes dar demasiado la vuelta, ¿vale? Y tú los tiras y vas a ir cambiando a lo largo de la partida con esta fuente que hay aquí preparada, ¿vale? Dependiendo del oro que tengas, puedes cambiar ese oro o los recursos que te pida la propia fuente por caras nuevas. Entonces tendremos que, con una especie de pinchito, cambiar la cara para potenciar ese dado. Recordar, como es un forzar la suerte con los dados, no siempre te va a tocar esa cara. Por eso tendremos que ir cambiando los dados a medida que avance la partida y sobre todo ir viendo cómo evoluciona todo. Es una pasada ver cómo funciona y sobre todo porque me gusta mucho esta mecánica tan única. No conozco ningún juego que tenga y me viene la reflexión a decir, ostras, si no hay ningún juego, al menos que yo conozca, que seguro que lo hay, pero que yo conozca, que tiene esta misma mecánica, ¿es bueno o malo? Porque por un lado es bueno porque la de exclusividad, pero si es malo es porque seguramente las editoriales no le habrán visto potencial a esto. No sé bien cuánto vendería Diceforge y cuesta mucho de encontrar, tengo que reconocerlo, está descatalogado.
Y no entiendo por qué, porque me parece un juego muy divertido, muy adictivo, de pensar bastante y sobre todo de forzar la suerte, donde tendremos que ir haciendo toda nuestra sección de dados y recolectándolo todo, donde todo el mundo tiramos los dados a la vez y tenemos que ir cogiendo los recursos a la vez para ir viendo lo que hay. ¿Y qué queréis que os diga? A cada turno que pasa, vamos a tener un motor de cartas que habremos conseguido aquí en medio gastando recursos más potente, por lo tanto vamos a ir consiguiendo más recursos y vamos a ir teniendo más posibilidades de conseguir más puntos. Es una pasada genial y qué queréis que os diga, os lo recomiendo muchísimo si os hacéis con él para vuestra ludoteca. En Diceforge lo que vamos a hacer principalmente es forjar nuestros propios dados para conseguir recursos y completar desafíos divinos. La clave está en su mecánica de dados personalizables, donde podemos ir cambiando las caras de los dados físicamente a medida que avanzamos en la partida, lo cual lo convierte en un juego muy original, vistoso y con una progresión muy satisfactoria. A lo largo de la partida vas a tener que ir tirando dados, recolectar recursos, mejorar tus dados y viajar a distintas islas para conseguir cartas con efectos y puntos de victoria. Todo mientras los demás jugadores compiten por las mismas oportunidades y desafíos. Es un juego donde cada decisión te acerca a una estrategia diferente, ya sea centrada en recursos, efectos o combos de cartas. Lo que más me ha gustado es la sensación constante de mejora. Cada cambio que haces en tus dados se nota enseguida y eso es muy satisfactorio. Las partidas se sienten ágiles, tácticas y con muy poco entreturno. Incluso cuando no es tu turno, también lanzas tus dados para ganar recursos. Además, tiene ese punto de decisión continua entre invertir en tu motor o lanzarte por los puntos, que hace que cada partida se juegue de forma diferente. Como punto negativo, diría que la variabilidad de las partidas puede depender mucho de las cartas disponibles en la zona de aventuras. No es un gran problema, pero si buscas una rejugabilidad altísima desde la primera partida, puede quedarse algo corto sin las expansiones. Lo recomendaría a jugadores que quieran algo visualmente impactante, con mecánicas sencillas pero con decisiones interesantes. Si te gustó Res Arcana, este te puede encantar, porque tiene un ritmo parecido pero con una novedad del dado personalizado. En definitiva, un juego que sorprende por su originalidad y mantiene un ritmo muy divertido de principio a fin. Si te gusta algo distinto y muy visual, Diceforge es una gran opción para tu ludoteca. Ya van quedando menos, nos quedan solo dos y el que os traigo ahora es un juego muy potente de introducción al mundo de los juegos de mesa, pero por ser pequeño no significa que sea malo ni mucho menos. Si os gustan los juegos de draft, aquí os traigo, y los dinosaurios, aquí os traigo Draftosaurus, un juego traído por Zacatrus, antes en colaboración por Brain Picnic, pero ya se desmarcó de esto, con para 2 a 5 jugadores, para 8 años en adelante y con una duración de 15 minutos. Un juego muy rápido de jugar, muy sencillo de entender y, ¿qué queréis que os diga? Adictivo como el solo, donde tendremos una bolsita de dinosaurios y cada uno tendremos un parque de dinosaurios, ¿vale? Tenemos digamos, el mapa fácil, luego tenemos el mapa de invierno, que es un mapa un poquito, aquí os traigo el mapa sencillote, ¿vale? Que es un parque de atracciones normal, pero con dinos. Y el invierno es un poquito más complicado porque tienes que ir viendo a ver qué van haciendo los demás. La magia del juego es que tenemos un dado y el que le toque al turno, pues tirará el dado, mirará la ubicación y él en su propio tablero podrá colocar el dinosaurio que tenga en ese momento, ¿vale? Porque tendremos un mogollón de dinos en la mano. Cogeremos uno y le pasaremos todos los dinos al resto, ¿vale? Ese dinosaurio que hemos cogido lo tendremos que colocar en ese momento donde nosotros queramos. ¿Pero para qué sirve el dado? Porque cuando tiramos el dado, los demás están obligados a jugar ese dinosaurio sí o sí en la ubicación que ha dicho el dado. Y ahí está la magia. A cada vez que vayamos pasando el draft, pues tiramos el dado, entonces con esos dinosaurios tendremos que coger uno, colocarlo y los demás están obligados a jugar el resto. Iremos apuntando una puntuación y cuando acabemos de poner todos los dinosaurios, el que tenga más dinos o más puntuación a lo largo de la partida ganará. Tenemos que mirar a ver, pues en un sitio pondremos dinosaurios iguales, en otros dinosaurios diferentes, en otros dinosaurios parejas de dinosaurios. Iremos mirando así y cada cerco de nuestro parque pues tendrá una puntuación diferente. Un juego muy adictivo, muy rápido de jugar y se disfruta mogollón. Aquí os traigo Draftosaurus, que os dará unas partidas geniales en vuestra mesa. En Draftosaurus lo que vamos a hacer principalmente es construir nuestro propio parque de dinosaurios. La clave está en el sistema de draft de Meeples, porque aquí en vez de cartas seleccionamos dinos, lo cual lo convierte en un juego muy ágil y accesible.
A lo largo de la partida vas a tener que elegir dinosaurios, pasarlos al siguiente jugador y colocarlos en tu tablero respetando ciertas restricciones, mientras intentas maximizar tus puntos según las reglas de colocación de cada recinto. Es un juego donde cada decisión importa y donde cada dinosaurio cuenta. Lo que más me ha gustado es lo rápido que se juega y lo bien que escala a cualquier número de jugador. Las partidas se sienten frescas, ligeras y con ese punto de interacción indirecta al no saber qué dinosaurio recibirás en el siguiente turno. Además, tiene ese equilibrio entre sencillez y estrategia que lo hace muy rejugable, ideal para empezar o cerrar una sesión de juegos. Lo recomendaría a familias y grupos que busquen un juego fácil de explicar, pero con decisiones interesantes. Si te gustó King Domino o Sushi Go, este te puede encantar porque tiene un punto similar de draft, pero con el engaño añadido de los meeples de dinosaurios y la gestión del tablero personal. En definitiva, un juego que se ha ganado un sitio en mi ludoteca. Sencillo, bonito y muy entretenido. Si te gustan los juegos familiares con un toque original, Draftosaurus es una apuesta segura. Y me ha parecido muy adecuado acabar el vídeo con un juego que a nosotros nos parece desternillante, un party que promete, un juego rapidísimo en el que pone aquí que lo explicas en 30 segundos y dura 90 segundos. Menos, mentira, es que dura mucho menos. Aquí os traigo este Happy Salmon, un juego traído por Asmodee de 3 a 8 jugadores para 6 años en adelante y con una duración de 90 minutos. En 30 segundos lo tienes explicado. Tan sencillo como que cada uno tiene 12 cartas en la mano y tienes 3 tipos de cartas, 3 o 4 tipos de cartas diferentes, 4 tipos de cartas. Choca puño, choca esos 5, cambio de sitio y Happy Salmon, ¿vale? ¿Qué se hace? Pues tienes que, todo el mundo de pie, porque sentados es una locura, hacemos un circulito, todo el mundo tenemos cartas en la mano y entonces tienes que decir todos a la vez sacar una carta, ¿vale? Tienes el mazo, las cartas las tendrás boca abajo, por lo tanto no sabrás, o los tendrás en tu mano boca abajo y no sabes lo que va a salir. Robas una carta, la lees y empiezas a decir Happy Salmon, pero todos a la vez, por lo tanto cada uno que haya robado una carta tendrá que gritar lo que tiene en la mano. Entonces la magia es que si encuentras a alguien que tenga Happy Salmon también, hacéis el Happy Salmon que se hace así, como los salmonetes, pop, 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 tiráis la carta al aire y cogéis la siguiente carta. Chocapuño, pues tienes que buscar a alguien que tenga chocapuño, que no encontréis a nadie, la ponéis debajo al final de vuestro mazo y robáis la siguiente carta. ¿Chocas esos 5? Pues chocas esos 5. ¿Y cambio de sitio? Pues el cambio de sitio es lo más determinante, que tenéis que ir corriendo a cambiaros de sitio con la otra persona y descartaros la carta, que la carta obviamente la tiráis al suelo porque no tenéis tiempo para más. El primero que se descarte de todas las cartas ganará este Happy Salmon. ¿Habéis visto? Quizás lo he explicado un poquito más largo, pero ya os digo que en las partidas, en vez de durar 90 segundos, incluso a veces duran 30 segundos. Te echas mogollón. Eso sí, cuidado, porque ahora que viene el buen tiempo, está muy guay, pero ojalá tengáis una piscina cerca. Porque haces de cardio aquí, ¡buah! Te vuelves loco porque la gente, al menos mi grupo, son muy competitivos. Y cuando nos juntamos 6, 7, 8 personas, es que la gente se lo toma tan en serio, pero es la magia de los juegos de mesa. Que lo guay es tomárselo en serio, disfrutarlo y sobre todo pasarlo genial con juegos como este, Happy Salmon. En Happy Salmon lo que vamos a hacer principalmente es intentar hacer coincidir gestos con otros jugadores lo más rápido posible. La clave está en la rapidez y la coordinación física, lo cual lo convierte en un juego ultra ágil, ruidoso y divertidísimo. A lo largo de la partida tendrás que encontrar a alguien que tenga el mismo gesto que tú, hacerlo juntos y descartarlo, todo mientras la velocidad y el caos aumentan a cada segundo. Es un juego donde cada reacción rápida puede marcar la diferencia para ganar. Lo que más me ha gustado es lo salvaje que se vuelve todo en cuestión de segundos. Las partidas son rápidas, llenas de risas y energías, y aunque al principio puede parecer un simple party, cuando entras en la dinámica es imposible no contagiarse de la locura. Además, es uno de esos juegos que animan cualquier reunión desde el primer minuto. Como algo a comentar, diría que necesitas un grupo con ganas de moverse y hacer el ridículo un poco. No es un gran problema, pero si tu grupo es más de juegos serios o tranquilos, Happy Salmon puede no encajar tanto. Lo recomendaría a familias, grupos de amigos o cualquier evento donde quieras romper el hielo rápido. Si te gustan juegos como Jungle Speed o Double, Happy Salmon te va a encantar porque es aún más rápido, loco y físico. En definitiva, un juego perfecto para reírte, moverte y pasarlo genial en cualquier momento. Si te gusta un party que funcione sí o sí, Happy Salmon es una apuesta asegurada.
Y hasta aquí el vídeo de 10 juegos de mesa que jamás saldrán de mi colección. Son juegos muy clásicos que la verdad a nosotros nos han dado unas partidazas brutales, los hemos disfrutado muchísimo y ya veis que son para todos los colores y alguno un bicharraco increíble. SkyTeam como uno de los mejores juegos cooperativos a 2 jugadores del 2024 y posiblemente de 2025 y 2026. Es una pasada ver cómo funciona y cómo hila. Aquí tenemos otro cooperativo, Spirit Island, que es una pasada, duro como el solo, pero muy satisfactorio. Luego tenemos Hanabi, otro cooperativo aquí a más jugadores, que es de intentar ordenar los números poquito a poco y a ver si lo conseguimos entre todos. Armadillo, como esos juegos de que todo el mundo jugamos a la vez, no hay entreturno y hay que estar atentos para soltar todas las cartas antes que los demás. Happy Salmon es el juego más rápido y más desternillante que tengo en mi ludoteca. Si la gente está a tope con ello, enseguida tenemos partidaza y te echas 8 o 10 partidas seguidas, las que tú quieras, porque es un juego que se explica en 30 segundos y se juega en menos de 60 segundos. Increíble. Otro cooperativo como es Aeonsen, bicharraco que tenemos aquí, muy chulo, asimétrico, una pasada genial. Luego tenemos un Turing Machine, que hace mucho tiempo que no lo traía al canal y creo que se merece un puesto en estos 10 juegos que jamás saldrán de mi colección. De deducción, muy intrigante y tenemos hasta 7 millones de problemas que podemos ir gestionando y podemos ir haciendo. Una pasada. Luego tenemos Barrage, que es una chulada, es un juego duro como el solo, a la altura de Brass Birmingham y Nucleum, pero que es una maravilla de gestión de hidroeléctricas, de ver cómo va bajando el agua y sobre todo ir poniendo presas para robarle el premio a los demás. Y luego tenemos dos que quizás son menos conocidos o menos duretes, pero que también nos encantan y no han entrado en la foto, como sería el Draftosaurus, que es un juego de draft de iniciación genial, que siempre que viene gente, poco juego en la casa, lo sacamos y triunfa. Y luego tenemos Diceforge, un juego de forjar tus dados que no conozco una mecánica igual y que la verdad a nosotros nos encanta y fue uno de los juegos que primero tuvimos en la ludoteca. Así que nada, dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y si tenéis algún juego de estos que digáis, buah, es que esto es un pepino y jamás saldría tampoco de mi colección. Y si os ha gustado el vídeo ya sabéis, darle me gusta, suscribiros, activar la campanita para futuras notificaciones y nos vemos aquí pronto. Ahora sí, en Vamos a Jugar Una. Adiós, que vaya muy bien. Muchas gracias por vernos y de corazón, gracias por estar ahí siempre.